Las formas de comunicar propias de ese momento histórico eran los chasquis y las postas. Los chasquis eran como correos muy rápidos que llevaban las noticias, que de por sí tardaban en llegar un tiempo desde Europa a Buenos Aires, el tiempo que tardaban diferentes clases de navíos en cruzar el Atlántico. Así que la noticia debió haber llegado a través de chasquis, de correos, de rumores, de informantes no oficiales. Del chasqui, las carretas llevando las cartas, al clic instantáneo del Internet. La vida cambia y las costumbres también. En 200 años de historia de la patria, los modos de comunicar han ido marcando nuestros momentos históricos y nuestras costumbres como pueblo. La tecnología evolucionó y las formas de informarnos sobre los festejos del 25 de mayo también. En ese momento, cuando existe el monopolio comercial, el acceso solamente a los peninsulares a la política, es muy importante. Y esto se va extendiendo, creo, con pequeños acontecimientos que en general aprendemos en esta historia oficial, como la conspiración en la jabonería de Vieites, Margarita Sánchez de Thompson cantando el himno, Frenchy Beruti repartiendo las escarapelas. Creo que todos estos pequeños acontecimientos que son parte de esa conspiración ayudaron a construir un sentido distinto y emancipatorio para llegar a la Revolución de Mayo. En la actualidad, para todos nosotros, el celebrar el acto del 25 de mayo es algo lógico y hasta común. Pero los orígenes de la consolidación de esta celebración remontan a la década del 1880, cuando se buscaba esa unidad nacional que por aquel entonces era difícil de lograr. Hay siempre una necesidad de los gobiernos de tener una versión más o menos homogénea de su propia tradición histórica, esto de que tengamos un pasado que reconozcamos como ciudadanos de este país, un pasado común, héroes comunes, procesos comunes. La historia en general tiene estos fines de políticos de unificarnos como ciudadanos. Y sí hay un periodo muy importante que es el de la gran inmigración, en donde se establece la enseñanza laica, estas leyes de los años 80, la década de 1880, que sí instalan esta necesidad de generar este pasado común, y estos actos se generan como algo oficial dentro de la escuela, para que desde pequeños compartamos esta tradición común. Unos años antes, mientras nuestro país formaba sus primeros gobiernos patrios, en Estados Unidos y en Europa se usaba el telégrafo de luces. Además, se ponía a la venta este aparato, el aritmómetro, que fue la primera calculadora de reproducción masiva. Para los avances de comunicación fueron años claves en el desarrollo tecnológico, que en la Argentina recién se evidenció con la llegada del telégrafo alrededor del año 1880. Pero la tradición científica y universitaria de Córdoba comenzó mucho antes de 1810. En 1613, Córdoba fundaba la primera universidad nacional del país, y de la mano de los jesuitas, Córdoba también tuvo la primera imprenta de Sudamérica, que fue desmantelada por orden del rey Carlos III en el año 1767 y que funcionaba aquí, en donde hoy es el Museo de San Alberto. Sí, la primera imprenta, pero fue muy fugaz su paso por aquí y posteriormente se trasladó a Buenos Aires. Aquí los jesuitas contaban con un porcentaje aproximadamente de 100.000 libros, que después fueron con el tiempo, con la expulsión en el año 1767, desaparecieron parte de ellos. En este momento la colección que tenemos se cuenta más o menos con 2.500 ejemplares. Fueron los miembros de la primera Junta de Gobierno en el año 1810 los que recuperaron parte de los libros jesuíticos para fundar la Biblioteca Nacional en Buenos Aires. Pero recién en el año 2001 y por decreto presidencial, parte de los libros volvieron a Córdoba y hoy se exhiben y se conservan en el Museo Histórico de nuestra Universidad Nacional. La situación de Córdoba es muy interesante porque Córdoba tiene una universidad en el interior del país, es la única. La otra está en el Alto Perú. Entonces, aquellas personas que van a ser del núcleo revolucionario, los más liberales de este núcleo, por ejemplo, Mariano Moreno, Manuel Belgrano, Juan José Castelli, han sido estudiantes de estas universidades de Córdoba y del Alto Perú.
Como estudian leyes, estos jóvenes también estudian esas nuevas ideas difundidas en el siglo XVIII que produjeron o que llevaron a la Revolución Francesa, a la independencia de Estados Unidos. En la actualidad, las escuelas mantienen vigente la costumbre de celebrar el acto del 25 de mayo, pero a lo largo de nuestra historia, las formas de apropiarnos de los festejos también han ido cambiando. Juntamos a varias generaciones de alumnos para que nos cuenten las maneras de sentir esta fecha patria a través del tiempo. De una forma muy sencilla, desde la presentación que traíamos de la casa, el guardapolvo almidonado. Yo quisiera preguntarle, ¿cuántas mamás hoy almidonaron una vez un delantal? Nos interesaba mucho. Yo he vivido una época de mucho interés patriótico. He cursado mi primaria en los 60 y la he terminado bordeando los 70. Era maravilloso. Era maravilloso porque el acto lo sentíamos así, como el cumpleaños de la patria. Era bueno, los actos en el colegio, era seguro salir a bailar, algún pericón, un pericón era. Y bueno, con empanadas, era hacer empanadas y pastelitos, me acuerdo en la primaria. Y repartíamos entre los invitados, que estaban los padres, los tíos. Los actos escolares en su forma no han cambiado demasiado, pero los métodos en las maneras de consultar, de buscar información y de estudiar cambiaron 180 grados. Fíjense el salto de realidad, sobre todo entre las personas que tienen 30 y las que tienen 15. Entramos a internet, a Google, y buscamos la información que nos piden en el colegio. Y la ponemos en un pendrive y se la traemos a la profesora. Y para buscar la información es, bueno, Wikipedia, lo primero. Eran los libros y las revistas Villiquen, me acuerdo. Ajá. Me iba a comprar y consultar ahí. O ir a la biblioteca del colegio y consultar. ¿De qué forma era esa relación con la Villiquen, con los libros? Y eso gustaba antes, porque era lo único que teníamos para información. Y de Villiquen que venía con dibujitos y todas esas cosas, con las estampitas, álbumes también. Y cuando ibas al secundario, que no fue hace tanto, ¿utilizabas el disquete, la encarta? No, eran libros todavía. Todavía eran libros. ¿Había compañeros tuyos que usaban esos No, medios? que yo recuerde no. Éramos todos libros y no todos tenían los libros. Era uno y nos juntábamos en casas. No, en el primario teníamos los manuales. Los manuales de primer grado, de segundo grado, el libro de lectura. Para cada efeméride, así se llamaba, para cada efeméride patria, había una hoja dedicada, el 25 de mayo, el 9 de julio. Después en quinto, sexto y séptimo teníamos los manuales. Preguntábamos en nuestra casa, siempre los papás sabían de esa fecha patria. Siempre se hablaba en familia sobre la fecha patria. Nosotros no teníamos la facilidad que tienen hoy los chicos, que cada uno tiene su computadora, ni soñar, ni sabíamos de la computadora. Calcule que yo tengo 83 años, ¿no? Así que no le estoy hablando de ayer, le estoy hablando de antes de ayer. Pero no, ha cambiado, en ese sentido ha cambiado muchísimo. Eso no significa que aquello fue mejor. Vuelvo a insistir, hay que romper con ese mito de que todo tiempo pasado fue mejor. No, señor. Y mira, yo hace 20 años que estoy en este colegio, cuando comencé el apoyo, el soporte para las ciencias sociales, especialmente para las efemérides, era el manual, el libro de texto. Con el tiempo, los papás empezaron a empaparse de todo esto de la tecnología. La encarta fue un recurso interesante que, por tener un tiempo, digamos, de actualización o donde caduca, digamos, la información, pasó a segundo plano y hoy es Internet, especialmente en los grados más altos.